Continuando con el tema de paneles solares, vamos a tratar hoy día sobre el inversor, ¿claro? O conversor de corriente directa a corriente alterna. Para esto necesitamos, se necesita saber el consumo máximo que pudiera tener la casa, digamos, teniendo todo iluminado, ¿correcto? Entonces tenemos aquí una sala, tenemos comedor, ¿cierto? Tenemos la cocina, tenemos baño, tenemos un cuarto aquí, un cuarto, otro cuarto, patio, y una lavandería. Y aquí abajo tenemos la refrigeradora. En el proyecto que hicimos a la sala le dimos un consumo de 80 vatios, comedor 80, a la cocina le dimos 40, al baño le dimos 20, al cuarto 40, otro cuarto 40, al patio 40, a la lavandería 20 y a la refrigeradora 250, ¿cierto? Teniendo en cuenta esto, asumimos que todo, por ejemplo, en una reunión, en una fiesta, ¿no? O por algún motivo, todas estas luces están prendidas, ¿no? Entonces, la refrigeradora es un motor, contiene un motor, los motores en la característica mayor tienen 7 veces la corriente de arranque, ¿correcto? Entonces 7 veces la corriente de arranque, vamos a especificar como 7 veces la potencia. Bueno, primero vamos a sumar las cargas que no aumentan, no incrementan, que son estables, que sería todas estas lámparas, ¿correcto? Y aquí estas lámparas yo tengo una suma de 360 vatios. 160 vatios. Entonces yo ya tengo aquí que mi potencia, tengo aquí una potencia instalada, digamos así, instalada de 360 vatios. Correcto. Y mi refrigeradora, al pasar de 7 veces, ¿no?, la potencia necesaria, la refrigeradora va a ser igual a 250 que multiplica 7, que va a ser igual a 1750. Si sumamos esta potencia, que es estable, más el momento de arranque,
¿cierto? 1750, vamos a tener aquí un total de, aquí vamos a tener un total de 2110 vatios, ¿cierto? O sea, esto más esto, ¿cierto? 2110 vatios. Muy bien. Nosotros necesitamos, como esta es una corriente de arranque, ¿no? Una corriente de arranque y da esta potencia. Entonces decimos pues que el inversor debe tener como máxima potencia en el arranque, considerando el arranque, va a ser 2110 vatios. Resulta que los inversores de servicio continuo, hay mucho cuidado ahí, mucho cuidado, porque las potencias a veces por una cuestión comercial, una cuestión de venta, hay que tener mucho cuidado lo que nos dicen como potencia y lo que después en la descripción del producto nos expresan como potencia fija, ¿correcto? Entonces, en un inversor que especifica una potencia continua de tantos vatios, él siempre especifica la potencia máxima, ¿no?, del inversor, aproximadamente 50% más. 50% más. Entonces, 50% más significaríamos 1 más 0,5, ¿cierto? O sea, 100% más medio. Aquí seríamos 1, igual aquí 1,5, 1,5, correcto. Entonces el 50%. Quiere decir que este 2110 podemos dividirlo entre 3, porque aquí sería 3 veces 0,5, 1,5. Entonces, 1 es nominal y este es la capacidad de sobrecarga, 0,5. Entonces, yo agarro y hago lo siguiente. Aquí, 2110 lo divido entre 3, ¿cierto? Me va a dar aquí más o menos de 2110 entre 3 me da 703. Me da 703,33. Este 733,3 lo multiplico por 2. 703,33 veces 2. Aquí tendríamos 6, 0, 2 por 7, 14. Ahí disculpo. Igual a 14,0666, ¿cierto? De 1406 vatios. Significa 1400 vatios. Significa que si nosotros compramos un inversor de 1400 vatios, tendremos un arranque, una capacidad de arranque de 2100. O sea, ¿por qué? Porque es más el 50% más esto, ¿cierto? Nos daría 2100 vatios. O sea, aquí que sería 2100 vatios. 110 vatios. ¿Cierto? 2110 vatios lo asume todo esto. Entonces, consideramos este valor de inversor. Pero no existe casi 1400, los inversores están 1500, digamos así, 1500. Entonces,
El inversor o valor nominal es 1500 vatios. Entonces usaríamos un inversor de 1500 vatios. Sabiendo que cualquier incremento, aquí no hemos considerado televisor, equipo de música, pues cualquier incremento que hubiese aquí de potencia, en caso de televisión, de computador y todo, deberá sumarse en esta carga, ¿correcto? Todo lo que son refrigeradoras se considerará aquí. Solamente que, bueno, eso ya es un tema técnico que si hubiera la necesidad de alguien consultar sobre más máquinas refrigeradoras, bueno, ya me escriben en mi video, ¿no? En mi columna, y yo les explicaré lo que necesitan. Pero esto es lo que estamos considerando aquí. Entonces, necesitaremos un inversor de 1500 vatios y que él tendrá una capacidad máxima, ¿no? Ahí va a estar especificado, de 1500 2250, o sea, 1500 vatios y la potencia máxima es de 2250 vatios. Correcto, esta es la máxima. Espero que esta parte haya sido entendido. ¿Está de acuerdo? Entonces, eso es lo respecto a lo que es el inversor. ¿Y cuál es la corriente? Solamente para tener idea, tener la corriente aquí. Entonces, aquí, el inversor, vamos a trabajar con un sistema de 24 voltios. Correcto, un sistema de batería de 24 voltios. Ya de antemano le digo, cada batería da 12 voltios, entonces tendríamos que tener dos baterías, disculpen, en serie, que sumen 12 voltios más 12 voltios, daría 24 voltios. ¿Ok? Entonces aquí ya tendríamos esto, ¿no? Ya tendríamos la potencia del inversor, la potencia máxima. ¿Okay? Entonces esta potencia máxima de 2250 estaría encima de los 2110 y significa que el inversor, dando toda esta potencia, dando todo suministrando los 360 vatios, la refrigeradora trabajando en el momento de arranque, el inversor asume normal el arranque y continúa todo normal, ¿ok? Entonces, vamos a ver solamente una consideración final aquí sobre el inversor. Los inversores, como son elementos electrónicos, él tiene digamos así, en el inversor entra, en este caso, 24 voltios DC, ¿cierto? Corriente directa. Voy a hacerle solamente una aclaración sobre esto. Corriente directa es lo general. La corriente continua es una de las características, ¿no? Porque a veces pueden preguntarme, ¿por qué no pongo corriente continua? Entonces, corriente directa porque esta corriente viene con pulsos, puede venir con pulsos, y entonces ya no es una corriente continua que llamamos corriente continua pura, no es pura. Entonces es una corriente directa porque tiene una polaridad, positivo o negativo. Pues bien, entonces aquí entra 24 voltios corriente directa y sale, digamos aquí, puede salir 220 voltios, puede salir 110 voltios, puede salir 127 voltios,
alterna, ¿no? Es de alterna. Entonces, es corriente alterna. Aquí puede ser de 50 a 60 Hz, ¿cierto? O sea, puede ser de 50 a 60 Hz. O esta frecuencia es según el lugar donde es común usar. O sea, porque es común usar, en el sentido así. Si yo tengo una refrigeradora o un aparato que depende de la frecuencia de 50 Hz y lo coloco en 60 Hz, puedo tener problemas. De la misma forma, si yo uso 60 Hz y lo pongo en 50 Hz, también voy a tener problemas. Entonces lo importante es que escojan la frecuencia en función del lugar donde están, ¿no? El país donde están, porque con seguridad van a encontrar todos los aparatos con esa frecuencia que van a trabajar, ¿correcto? No usen frecuencia diferente, porque ya comienzan a ver los problemas. Entonces, en la corriente alterna aquí, ¿cómo sale con unas, digamos así, deformaciones? Y trabaja, porque el inversor, puede trabajar con alta frecuencia, ¿no? Con alta frecuencia, de la onda generada por la alta frecuencia y se crea toda la sinusoide, ¿no? Entonces, puede crear un ruido en la red, puede crear alguna distorsión en la televisión, ¿correcto? Entonces, o a algún aparato cercano. Por eso tienen que tener mucho cuidado sobre escoger el inversor. Mucho cuidado en escoger el inversor. Y si ustedes ya tienen referencia de algún inversor en el mercado y alguien que usa y que no hay problema, o consúltenlo por internet, ¿no? Y con seguridad les van a dar, ese inversor es bueno como potencia, pero te da interferencia con la televisión, entonces ya ustedes van a determinar la calidad del inversor. ¿Correcto? Entonces aquí es esto. Mucho cuidado también con el cálculo del cable que va al inversor, porque aquí en este caso, digamos aquí, vamos a suponer que son, hemos calculado 2250, ¿no? 2250 vatios máximo, ¿cierto? Y 1500 vatios nominales. Entonces, en 24 voltios de 1500, 2250 entre 24, todavía 93,75 amperios, 93 aquí. Este caso sería en 24 voltios, sería 97,75 amperios. Correcto. Esto lo digo porque tendrían que consultar el diámetro, la sección del cable en función de la distancia que van a colocar del suministro de baterías. ¿Correcto? Porque una pérdida de 1 o 2 voltios en el cable es mucha cosa en 220, en 24 voltios. Entonces, mucho cuidado con esas pérdidas, con esas caídas de tensión. Entonces, el cable deberá ser adecuado para ingresar al inversor. Pues bien, entonces aquí acabamos. Yo les voy a dar algunas características de un inversor que estoy usando aquí, ¿no? Y voy a juntar las características del inversor y la marca del inversor que yo usaría, digamos, en este proyecto. Claro, habría más tipos de inversores, pero yo, digamos así, buscando, bueno, vi que ese se adecua. ¿Correcto? Entonces aquí esto es la parte que yo quería llegarles a entender.
solamente para concluir, no se olviden que aumentar aquí potencia, aumentar aquí número de refrigeradoras va a incrementar el inversor. ¿Ok? Entonces, tienen que recalcular todo para el proyecto que ustedes todos quieran hacer. Bueno, pues eso es todo por la parte, lo que es en la parte de inversión, del inversor. ¿Ok?